la invitación de Más Jóvenes en Política y especialmente a Kevin Rojas por contar conmigo para estar esta tarde con todos vosotros. De verdad que es un placer hablar de algo que nos apasiona, ¿no? A los que estamos aquí, por lo menos en esta reunión, que es la política. Debemos de ser unos bichos raros porque los tiempos que corren no es lo más común, pero también pienso que si no hay gente como nosotros que se preocupa por mejorar, por cambiar y por corregir lo que se está haciendo en política, pues se seguirán cometiendo los mismos errores y eso es algo que no nos debemos permitir. He hecho el agradecimiento a la invitación. Yo, cuando vaya avanzando la sesión, les iré contando alguna cosa más sobre mí, sobre qué hago, sobre dónde trabajo y con quién y en qué lugares. Y también les voy a pedir que, por favor, participen. De hecho, voy a hacer una sesión abierta, pediré a algún voluntario para algún ejercicio, a ver si se animan a participar. Así que en cualquier momento pueden conectar el micrófono, hacer una pregunta. Por mi parte no hay ningún problema con eso y estaré a su disposición durante toda la jornada. Así que muchas gracias a todos por asistir. Entiendo que en una mañana de sábado probablemente había mejores planes que hacer, pero entiendo que esto les apasiona y espero que cuando finalicemos la sesión tengan más herramientas para poder trabajar en lo que les gusta y en lo que les apasiona, que es la política, pero sobre todo lo que más me interesa es que se vayan de aquí con nuevas formas de pensar, con más opciones para pensar y con más profundidad de campo a nivel de pensamiento. Ya verán por qué lo digo durante toda la sesión. Y después ya alguna herramienta para construir marca política. Pero lo primero es la base de todo. Así que, Kevin, si no tienes ningún inconveniente, comparto pantalla y arrancamos. Adelante, adelante, Eduardo. Pues les comparto mi pantalla. Si tienen algún problema, no la ven o con el audio, me lo hacen saber. Y vamos para allá. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí, correcto. Fenomenal. Voy a ver si me deja... Vale. Un segundo que estoy cambiando la presentación. Vamos para allá. En primer lugar, lo que les decía antes, bienvenidos. Espero que sea una sesión entretenida. Dicen que la primera diapositiva que comparte un docente indica el tipo de clase que quiere impartir. Y yo quiero que participen, que se lo pasen bien, que sea entretenido y que veamos la política desde una perspectiva muy positiva. Así que, de verdad, para mí es un placer, como les decía antes, estar aquí con todos ustedes y sean bienvenidos. E insisto, por favor, participen cuando consideren. Esto es una sesión abierta. Yo tengo la pantalla compartida al 100%, así que sin problemas en conectar el micro y hablar directamente. La invitación que me han ofrecido es para hablar de la marca política del candidato, ¿no? Cómo desarrollar una marca personal que luego pueda hacerse de forma exitosa en política. ¿Por qué este tiene que ser el orden? Marca personal para desarrollarla en política y no solo marca política. Porque cuando se diseña a nivel estratégico una marca, tenemos que pensar que no solo va a ser válida para el periodo en el que estemos en política. Y cuando abandonemos la política, nuestra marca continuará. Entonces, tenemos que construirla en base a eso. Es muy importante este primer paso. Yo, cuando asesoro a políticos, siempre les digo a todos que tienen que ser muy conscientes de que la política es un trabajo temporal. Estás durante un tiempo, cuando te han elegido y de la misma forma que vienes, te vas. Puede que tu partido no cuente contigo, puede que los ciudadanos no te quieran revalidar el cargo y siempre hay que tener otras alternativas al margen de la política. Por tanto, como es algo temporal en la gran mayoría de los casos,
es importante que no pensemos solo en la marca política, sino en una marca personal que implementemos cuando estemos en política, pero que también podamos continuar posteriormente cuando dejemos el cargo. Pero antes, si hablamos de marca personal, de marca política, les hago una pregunta para que vayan reflexionando sobre ella. ¿Cuál es el terreno de juego? ¿Dónde se desarrolla una marca política? ¿Dónde la gente valora si lo que tú les ofreces es bueno, si es positivo, si les interesa, o por el contrario, si lo quieren rechazar, no les gusta o lo descartan? ¿Dónde se toman todas esas decisiones? A nivel ciudadano, ¿dónde está el terreno de juego? Si estuviéramos hablando de fútbol, por supuesto, es un rectángulo de césped donde juegan 11 contra 11. Pero hablando de política, ¿cuál es el terreno de juego? Hablando de marca, ¿cuál es el terreno de juego? El terreno de juego es el cerebro de las personas. Alguno puede estar pensando, oye, ¿qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con las emociones? Que además están muy de moda ahora en política, ¿no? De eso hablaremos después. Pero si se quieren dedicar a la política, si tienen interés por la política, deben pensar que la gente toma sus decisiones en el cerebro de las personas, en su cerebro. Entonces, nosotros, desde el ámbito de la consultoría o desde el ámbito de la política, tenemos que trabajar para influenciar a las personas. Ojo, influenciar, no manipular. Son conceptos distintos. Conceptos distintos. Y la diferencia está en la parte ética, de algo que hablaré después. Pero el primer paso es, ¿se quieren dedicar a la política? Piensen cuál es el terreno de juego. ¿Se quieren candidatar? ¿Quieren lanzar su carrera en el ámbito del sector público? Piensen cuál es el terreno de juego. Si no somos capaces de disputar el partido en el terreno de juego adecuado, estaremos haciendo mal nuestro trabajo. En política, el terreno de juego es el cerebro de las personas. ¿Por qué imparto yo esta sesión o por qué desde Más Jóvenes en Política se me ha invitado a hablar de este problema, de este asunto? Bueno, por lo que decía un poco Kevin al principio, ¿no? Por mi trabajo y mi experiencia. Yo tengo 2 trayectorias profesionales a partir de mis estudios en periodismo. Yo me licencié en periodismo, fui periodista bastantes años y luego, bueno, la vida profesionalmente me ha llevado, por un lado, a la docencia universitaria. Soy profesor en la Universidad Camilo José Cela y profesor invitado en, creo que son 14 universidades a nivel internacional. Y por otra parte, hago consultoría política, asesoro a políticos. De hecho, ahora estoy en excedencia en mi trabajo en la universidad porque estoy asesorando en exclusiva a un candidato político a nivel presidencial. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo llevo muchos años dedicándome, junto a mis compañeros de la institución educativa ALEF, a ayudar a personas a que tomen las mejores decisiones en el sector público y a que sean capaces de comunicarlas mejor, para que el vínculo con la ciudadanía sea más efectivo, pero sobre todo sea honesto y sea sincero. Entonces, la toma de decisiones, la estrategia y la implementación a través de la comunicación es algo que nosotros intentamos hacer a nivel profesional, pero luego, sobre todo, desde la perspectiva de la formación. Nosotros en ALEF lo que hacemos es formar a los líderes del futuro. Ahora, a día de hoy, tenemos en muchos países del mundo a antiguos alumnos que están dirigiendo grandes gabinetes, que están participando como técnicos en grandes gabinetes o incluso que están liderando proyectos a todos los niveles, desde el municipal al regional e incluso al nacional. Y tenemos algunos también en el Parlamento Europeo, en la OEA, en la SEGIP, en distintos lugares que han pasado por nuestras aulas en un equipo que lleva más de 2 décadas de experiencia dedicándose a esto. Ahí tienen mi contacto para lo que necesiten. Quedo a su disposición después de esta charla y será un gusto poder estar en contacto con todos ustedes a nivel personal. Esta sesión tiene 3 partes, o la he dividido en 3 partes. La marca política del candidato, que es el tema principal, pero previamente a ello tenemos que hablar de técnicas de persuasión. ¿Por qué? Porque si no conocemos las técnicas de persuasión, no vamos a ser capaces
de entender el terreno de juego para poder desarrollar una marca política de forma efectiva. Lo primero es conocer el terreno de juego y ser capaz de dominar técnicas de persuasión. Y sobre todo, lo que les decía al principio, lo que más me preocupa es abrir el campo de pensamiento. Yo no tengo respuestas o no tengo todas las respuestas. Intento ser un gran generador de dudas. Y en política siempre es importante pararse a pensar. Pararse a pensar qué estamos haciendo, por qué, cuál está siendo el resultado, cómo mejora esto la vida de la gente. ¿Estamos pensando en la siguiente elección o estamos pensando en la siguiente generación? Hay que pararse a pensar. Y todo eso parte de conocer muy bien el terreno de juego. Y luego acabaremos con un turno de preguntas para responder a lo que ustedes consideren. Así que vamos a empezar por esta primera parte, que serían las técnicas de persuasión, y en la que les voy a pedir a algún interesado que quiera dar un paso a participar en algunos ejercicios. La primera pregunta es esta. El terreno de juego es el cerebro de las personas. La pregunta es obligada. ¿Sabemos cómo funciona? Primera reflexión. Ojo, y por llevar la duda un poco más lejos, si el terreno de juego es el cerebro de las personas, y yo he dicho que aquí hay que tratar de influir, pero que también hay gente que intenta manipular, ¿quién es el rival? ¿Quién es mi principal rival? Reflexionen sobre la pregunta y según va avanzando la sesión, lo iremos viendo. Por favor, hagan el ejercicio de contestar a la siguiente pregunta. Cuando ven esa diapositiva, ¿qué es lo primero en lo que se fijan? ¿Qué es Las lo primero? lentes. Unas lentes, más respuestas. Voy a encender una luz. El enfoque. Exacto, un enfoque, un encuadre. Bien, unas lentes, un enfoque, un encuadre. Hay más opciones, ¿no? Se visualiza como un desenfoque al final, al fondo y Eso es. o sea, no sé cómo explicarlo, pero el enfoque. Un encuadre, sí, un enfoque. Yo diría como un objetivo, ¿sabes? Vale. También puede ser un objetivo. Edificios, ¿verdad? Puede ver alguno. Bien. Les pregunto, ¿todas, absolutamente todas las respuestas son correctas? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque no hay una única forma de ver la realidad. Cada uno se fija en lo que considera. Por tanto, nosotros, desde la comunicación política, lo que tenemos que intentar es que la mayoría de la gente, porque no lo van a hacer todos, pero sí la mayoría, se fije en lo que a nosotros nos interesa de esa realidad variada. No me pregunten por qué, pero yo cuando veo esta diapositiva se me van los ojos a la rama que cruza por arriba a la derecha, la vena, ¿verdad? Que suele pasar desapercibido. Yo siempre me fijo en esa rama. No sé por qué, pero sería una respuesta válida, igual que la que han dado ustedes. Sin embargo, si yo como comunicador, si yo como líder quiero ser influyente y quiero que todo el mundo vea esa rama en primer lugar, cuando encima hay otras opciones más atractivas, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para que la gente visualice esa rama? Y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Esto es la teoría del framing. Se ha quedado un micro por ahí abierto. Esta es la teoría del framing, el encuadre, los marcos mentales. Ya algunos de ustedes lo han comentado en las respuestas. Ante esa realidad diversa, desde la política tenemos que ser capaces de proponer el encuadre, el frame que más nos favorezca. Cuando el discurso político, cuando la agenda pública pivota sobre el encuadre que nosotros proponemos, tenemos muchas más opciones de salir victoriosos. Sin embargo, si chapoteamos en el encuadre que nos proponen nuestros adversarios, por muy bien que lo hagamos, si no nos interesa, probablemente saldremos perjudicados. Tenemos que ser capaces de encuadrar la realidad y de encuadrarla en una perspectiva de nuestro interés. Que la gente vea la rama, que se fije en lo que nosotros queremos. Ese es el efecto de la persuasión.
Esta teoría la defiende muy bien Daniel Kahneman, que es psicólogo, pero premio Nobel en economía. Ojo, premio Nobel en economía siendo psicólogo. Y Kahneman dice que maneras diferentes de presentar la misma información provocan emociones diferentes. Y claro, yo he dicho que el terreno de juego es el cerebro de las personas, pero Kahneman habla de las emociones. ¿Por qué? Por cómo funciona nuestro cerebro. Sobre esto vamos a hablar y si quieren profundizar un poco más, les recomiendo este libro de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, que profundiza mucho más allá de lo que vamos a ver en esta sesión, pero que para mí a nivel político es muy importante y a nivel social tenerlo claro. Kahneman dice que nuestro cerebro se divide en dos sistemas. No es que seamos el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, como la novela de Robert Louis Stevenson, pero sí que tenemos dos partes diferenciadas de nuestro cerebro y que en base a ellas actuamos de una forma o de otra. No vamos a dar una clase de psicología, pero sí vamos a dar las principales claves de cómo afecta esto dentro del ámbito de la comunicación política. Kahneman dice que tenemos, por un lado, un primer sistema. Lo llama sistema 1, que dice que es rápido, automático, que no lo podemos controlar. Si estuviéramos en un aula presencial y yo tuviera delante a varios de ustedes y yo agarrase una piedra fuerte y pesada, más grande incluso que la de la fotografía, y me acercase a un alumno con el gesto de intentar tirársela a la cara, probablemente ese alumno no se pararía a pensar, vaya, parece que el profesor Eduardo está muy enfadado y tiene una piedra muy grande en la mano y, uy, creo que me la va a lanzar. Vaya, esa piedra viene rápidamente a estamparse con mi cara. Yo creo que debería apartarme. Eso no ocurre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago el gesto de tirar una piedra? Pues que automáticamente uno hace el gesto de apartarse o pone las manos para cubrirse. Es decir, actuamos, no pensamos. Sistema 1. Es automático, no lo podemos controlar. Y luego está el sistema 2, que es donde tomamos decisiones, donde necesitamos un esfuerzo mental, donde hay que pensar. Ejemplo muy visual. Alguna vez, si tienen carnet de conducir y manejan carro, seguro que a alguno le ha pasado que ha conducido en un tramo habitual, ¿no? Que hace varias veces, y te montas en el carro, conduces, llegas al destino y dices, madre mía, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Por qué? Porque vienes pensando en otras cosas y vas con tu sistema 1 muy bien activado. Sin embargo, cuando llega el momento de aparcar, de parquear, ahí es cuando ya se encienden las alertas, ¿no? ¿Y cuál es el primer reflejo? Bajar la música, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos concentrarnos. De hecho, los coches nuevos ahora, cuando metes la marcha atrás, se baja la música automáticamente. En el sistema 2 es donde decidimos, donde tomamos decisiones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema 1 contamina al sistema 2. Es decir, tomamos decisiones en base a las percepciones que hemos tenido. Vamos a ver cómo funciona. A ver, tenemos un voluntario que quiere hacer un ejercicio. ¿Quién se anima? A ver, me dejo de compartir. Hágale, si quiere yo te colaboro, Eduardo. Buenos días. Genial. Jacobo, pues cuento contigo. Comparto pantalla y podéis jugar todos mientras lo hacéis, pero Jacobo es el valiente que lo va a hacer en voz alta. Vamos allá. Vas a ver unas palabras que van a estar a la izquierda o a la derecha de una imaginaria línea central. Fíjate, esta línea central tú no la vas a ver, pero Entiendo. sí vas a ver palabras a la izquierda y a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, según salga la siguiente diapositiva, tú tienes que decir si están a la izquierda o a la derecha. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Preparado? Respuesta rápida, ¿eh? ¿Listo? Vamos allá, en voz alta. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. Bien. ¿Ha habido errores? No. Lo ha No, hecho ok. muy bien porque estaba muy concentrado.
Pero nuestro cerebro, ¿qué nos hace ver, Jacobo? Claro, uno lee las palabras, lo que dice el mensaje, digamos. Eso es, nuestro cerebro nos hace verlo de otra forma. Es decir, nos hace ver cosas que no son. Lo que apetece es decir izquierda, izquierda, derecha, derecha, ¿no? Y así continuando. Vamos a hacer otro ejemplo. Jacobo, contigo que ya te lo sabes. Mismo Vale. ejercicio si las palabras están escritas en mayúsculas o minúsculas, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos allá. Minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Incluso has dudado en la última La última. sabiéndote que había trampa. Sí, es difícil. Porque nuestro cerebro juega en nuestra contra. ¿Quién es el rival? ¿Quién es el rival? Vamos a hacer otro ejercicio. Jacobo, voy a mostrar dos líneas horizontales. Tienes que decir cuál de ellas es más larga de longitud, si la de arriba o la de abajo, ¿de acuerdo? Perfecto. Respuesta rápida. Ya, La de arriba. bien. ¿Es la de arriba? Son iguales. ¡Ay, amigo! Sí, Fíjate, son iguales. tú sabes que todo es una trampa y aún así somos capaces de picar, de caer en lo que nos indica una persona que nos intenta persuadir. Las líneas horizontales son iguales, pero nuestro cerebro, como le ha pasado a Jacobo, nos hace ver más grande la de arriba, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Jacobo, muchas gracias. Vale, con gusto. Ocurre porque tenemos lo que se llaman ilusiones cognitivas. Ilusiones cognitivas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Lo tenemos claro? Bien, pues avanzamos. Ahora tienen que participar todos. Yo les voy a poner un problema matemático. Tienen que resolverlo. A ver quién es el mejor de este aula. ¿Quién lo resuelve más rápido? ¿Quién es el mejor? El desafío es el siguiente. Un bate de béisbol y una pelota juntos cuestan 1,10 dólares. El bate cuesta $1 más que la pelota. La pregunta es, ¿cuánto cuesta la pelota? Contesten en el chat o en micrófono. ¿Cuánto cuesta? Vamos. A ver. Voy a ver el chat. Entiendo que 10 se refiere a 0,10, ¿verdad? La respuesta no es correcta. No es correcta. ¿Cuánto cuesta? Comparto la pantalla otra vez. Juntos cuestan 1,10. El bate cuesta $1 más. ¿Cuánto cuesta la pelota? Probablemente la política sea nuestra inspiración, porque las matemáticas no es nuestro fuerte, pero seguimos sin respuesta. ¿Cuánto cuesta la pelota? Miren. Agarro la calculadora y se lo muestro. Esta es la respuesta 0,10 que yo creo que han dado los compañeros en el chat, Óscar y Cristian. Pero como el bate cuesta $1 más, si es 0,10 y le sumamos 1,10, la respuesta es 1,2. No puede ser 0,10 la respuesta. ¿Cuál sería? No es 0,9.
Fíjense, esta no es la respuesta. Llevamos un par de minutos y no lo hemos resuelto. Un par de minutos multiplicado por 20, casi 30 personas que estamos en el aula, eso son 1 hora de tiempo. De productividad vamos mal. Nicolás ha dado con el resultado, sí señor, enhorabuena, pero a la segunda, porque la primera respuesta es 0,5 y la respuesta correcta es 0,05. Se lo muestro. 0,05. Si el bate cuesta $1 más, 0,05 más 1,05 igual 1,10. Nicolás es el mejor de este aula, enhorabuena. Pero ¿por qué les hablo de esto? Comparto la pantalla y lo vemos. Porque si uno ve el problema tal cual, nuestro cerebro nos hace ver 0,10. Pero no es 0,10 la respuesta. Nuestro cerebro nos engaña. Tiene 6 problemas el cerebro, así a grosso modo. El primero es que es perezoso. Ya lo hemos visto. Nuestro cerebro es perezoso. Nos cansa pensar. Y la reflexión que os hago es, ¿somos fáciles de manipular? ¿Qué ocurre con la política? ¿Qué ocurre ante una sociedad cuyo cerebro es perezoso? Cada vez tenemos más dependencia tecnológica y nos cansa pensar. ¿Somos una sociedad mejor o somos una sociedad débil? Cuidado, ¿quién es el rival? ¿O quién es mi primer rival? Sigan reflexionando sobre eso. Si hay dudas, insisto, pregunten sobre la marcha. Si estuviéramos en un aula presencial, dividiría el aula en 2 grupos. Sacaría fuera a un grupo de personas y haríamos el siguiente juego, ¿no? Sacaríamos fuera del aula a algunas personas y a los que se quedan dentro les diría, y por favor, vayan jugando. De hecho, se puede conectar el micrófono y hacerlo en voz alta. Yo voy a poner imágenes y ustedes, por favor, vayan respondiendo. ¿Qué es lo que ven ahí? ¿Comida? Comida. Una mesa con mucha comida. ¿Y ahí? Carnes. Más comida, ¿no? Carnes, embutidos. Denme una respuesta rápida. Jabón. Mayoritariamente jamón y alguien por ahí ha dicho jabón, ¿verdad? Bien, en este momento el ejercicio se completaría haciendo que el grupo que ha salido volviera a entrar. Y les enseñaríamos lo siguiente. Gente limpiando, productos de limpieza. ¿Y cuál creen que hubiera sido mayoritariamente su respuesta? Jabón. ¿Y si hubiera puesto banderas de países? Japón. Y ahora piensen sinceramente. ¿Han decidido libremente o han decidido lo que yo quería? Por lo menos la gran mayoría. Lo que tú querías. Esto es lo que se llama el framing. Gracias por participar en el ejercicio. Vuelvan a sistema 1 o sistema 2. Cuando se genera un escenario que influye en las personas, la toma de decisiones solo se suele hacer dentro de ese escenario construido previamente a nivel emocional. Y aquí es donde está la importancia de las emociones en política. Porque primero sentimos, sistema 1, y luego pensamos, sistema 2. Pero solo pensamos sobre lo que nos han hecho sentir. ¿Lo entendemos? Queremos diseñar una marca política. Tenemos que entender que el terreno de juego es el cerebro de las personas y que primero sentimos y después pensamos, pero pensamos solo sobre lo que nos han hecho sentir. Si no tenemos esto claro, podemos ponernos a generar contenido que no tiene por qué salir bien. Es importante conocer el terreno de juego.
Este ejercicio que hemos hecho de jamón y jabón indica el segundo problema que tiene nuestro cerebro y es que asocia ideas. Esto ya lo decía David Hume, que la asociación de ideas se produce por semejanza, contigüidad en el tiempo o causalidad. Aquí en este ejercicio hemos utilizado la semejanza. Hemos puesto comida para intentar condicionar una respuesta de jamón y hemos puesto productos de limpieza para condicionar una respuesta de jabón. Y con países hubiera sido Japón. Este priming creado ataca directamente a nuestro sistema 1, que es donde no tenemos control. ¿Qué es lo que se hace en política hoy? ¿Qué es lo que están desarrollando los grandes comunicadores? Están jugando a esto. Están jugando a esto. Y si tenemos encima, como público, a una sociedad, como decía antes, cada vez peor informada, porque encima sus fuentes de consumo casi todas son en base al algoritmo por la dependencia digital, somos mucho más fáciles de influenciar o manipular. ¿Quién es el rival? Les hago una pregunta a todos en abierto y, por favor, respondan rápido. Pueden hacerlo por el chat o pueden hacerlo por micrófono, sin ningún problema. Una respuesta rápida. ¿En qué año nació Adolf Hitler? ¿En 1892 o en 1887? Ya. 87. 87 he oído por ahí varias veces. 87. Nadie piensa que en el 92, eso es raro, pero bueno, bien. Por favor, que alguien busque en Google en qué año nació. Dice que 1889. Bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Que yo les he propuesto un falso dilema. Un falso dilema. Y dentro de ese falso dilema lo he condicionado con la forma. Porque aquí la gran mayoría ha dicho 1887 porque entiendo que habrán pensado, Eduardo nos ha puesto uno en grande y en negrita, pero en el fondo es el pequeño. Y los que han dicho 1892 probablemente han pensado lo mismo y luego han dicho, no, quiere que pensemos que es el pequeño, pero es el grande. Y al final empezamos a pelear entre las dos opciones que nos han dado y nadie reflexiona en profundidad y piensa sobre cuál es la verdadera opción. Como las dos eran creíbles, no han dudado y han optado por A o B. Por eso en el mundo en el que vivimos, la mentira penaliza poco. Por eso en el mundo en el que vivimos, la desinformación, las noticias falsas, gracias a lo digital, se expanden mucho más. Cuidado, que no son algo nuevo, ¿eh? No se dejen engañar por eso. Noticias falsas y fake news existen desde que el mundo es mundo. Y en medios de comunicación podemos irnos a episodios históricos que demuestran que las noticias falsas existen y han condicionado a nuestras sociedades muchísimo, muchísimo. Pongo el ejemplo de la Guerra de Cuba en 1898, donde dos editores de periódicos neoyorquinos, Pulitzer y Hearst, estaban enfrentados por ver quién vendía más periódicos y Hearst empezó a publicar noticias falsas de lo que pasaba en Cuba con respecto a los españoles y los cubanos. De hecho, mandó un dibujante, porque de aquella los periódicos no tenían fotografía, mandó un dibujante a La Habana y le dijo, usted va a dibujar la guerra. Y hay correspondencia probada donde el dibujante le decía, señor Hearst, aquí ni hay guerra ni la va a haber, quiero volver a Nueva York. Y el editor de periódicos le decía, va a haber guerra y usted la va a dibujar. Se generó el caldo de cultivo en base a noticias falsas, salió un torpedo que hundió el Maine, que es un episodio histórico que seguro que conocerán, y a día de hoy se desconoce el origen de qué pasó. Pero en base a noticias falsas, todo estalló. Estamos en pleno siglo XXI, año 2025, y creemos que el teléfono celular lo ha inventado todo, y eso es falso. Cambian las herramientas, cambia la tecnología. El resto es igual. No se dejen engañar por eso.
Sí que es cierto que como ahora el consumo es independiente a nivel individual y a demanda, las formas de manipulación son distintas y complejas. Y un ejemplo es esto que les acabo de plantear, un falso dilema. A o B. Y nadie se para a pensar. Y eso es peligroso. ¿Quién es el rival? ¿Quién es el rival? Falsos dilemas. Bueno, en mi país se utiliza bastante, ¿no? Díaz Ayuso, que la conocerán, presidenta de la Comunidad de Madrid, se presentó a unas elecciones diciendo comunismo o libertad. Falso dilema. Del otro lado, para tener comparativas de las dos ideologías, hay un actor famoso, Carlos Bardem, hermano de Javier Bardem, que dijo, es que o eres de izquierdas o eres fascista. Son falsos dilemas. Y eso lo que hace es ubicar al ciudadano. Es un encuadre. El que propone ese encuadre hace que el partido se dispute donde a cada uno le interesa. Y son efectivos, ¿eh? Y son efectivos. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Que la forma lo condiciona todo. Lo importante es el fondo, pero si no es atractivo en la forma, no es efectivo. Y en los tiempos que corren hoy, muchas veces nos quedamos solo en la forma y nadie se para a pensar. No sé si recuerdan bueno, ahora les pongo un eslogan. Este problema es la facilidad cognitiva, es decir, como asociamos ideas que vimos anteriormente, esto genera creencias sesgadas. Y lo que les decía antes, como es verosímil, da igual que sea verdad o sea mentira. Y eso es un problema. Eso es un verdadero problema. ¿Qué ocurre con la política? Reflexionen, ¿qué pasa en su país? ¿Qué pasa en los países de su entorno? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Cuáles son los líderes mundiales que a día de hoy están teniendo más impacto en las sociedades? ¿Grandes dirigentes, grandes analistas o comunicadores efectivos? ¿Cómo están los populismos ahora con respecto a hace 15 años? Cuidado, cuidado. Y la forma es importante. ¿Por qué? Porque esta facilidad cognitiva permite que los mensajes persuasivos sean efectivos, ¿no? Es como en un discurso la famosa oratoria y retórica. Esto ya pasaba en la antigua Grecia. Los sofistas, una corriente filosófica que se dedicaba a asesorar a las personas que se dedicaban a la res pública, es decir, ya había consultores en aquella época. Aristóteles fue consultor político de Alejandro Magno y parece que hemos descubierto ahora la profesión y que te tienen que dar un Victory Award para saber hacer tu trabajo. Yo tengo dos, es decir, lo tiene cualquiera. Bueno, tengo uno individual y, bueno, es igual. Es decir, no nos dejemos engañar por esto. Y la marca personal, que es el tema del que estamos hablando o vamos a seguir hablando después, tiene mucho que ver con esto. No van a inventar nada, no van a descubrir la pólvora, no van a inventar la penicilina. Tienen que profundizar técnicamente en algo y ser capaces de transmitirlo de la forma correcta. Luego vamos a introducir unas claves. Seguro que recuerdan este eslogan, es lo que les decía antes, de la primera campaña de Donald Trump, ¿no? Make America Great Again. Probablemente muy pocos recuerden quién era el rival de Trump en esa elección y casi ninguno recordará cuál era el eslogan de su rival. Porque cuando él propuso este encuadre, este enmarcado, toda la campaña giró sobre aquello. ¿Qué es una América grande? ¿Qué es hacer una América grande? Hillary Clinton, que fue su rival, entró en esa pelea. Cuando se dio cuenta, tenía la campaña perdida. El encuadre como herramienta clave en las técnicas de persuasión. Si sacáramos otro voluntario, lo digo para ir avanzando y no entretenernos demasiado, pueden hacer este ejercicio. Mientras lo ven, les pido que hagan una lectura rápida. Según vean la diapositiva, por favor, internamente, léanlo rápido. Vamos allá. Cuando haces este ejercicio, la gran mayoría responde ABC 12, 13, 14. Pero si nos paramos a pensar, que es lo que suele faltar,
pararse a pensar. Y les digo, por favor, ¿hay otras opciones aparte de A, B, C, 12, 13, 14? Y ahí es cuando empezamos a ver otras formas. A, 13, C, R, B, 14, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestro cerebro está diseñado para tener conclusiones rápidas. Queremos conclusiones rápidas porque como nos cansa pensar y tenemos ilusiones cognitivas, pues queremos resolver rápido. Somos perezosos. ¿Qué es lo que pasa con el periodismo a nivel actual? Piensen, la gente se informa para tener una correcta opinión de lo que ocurre en política o se informa mayoritariamente para que le refuercen lo que ya piensa previamente. Está científicamente demostrado que la gran mayoría, si es de izquierda, consume medios de izquierda para que le refuercen lo que piensa, y si es de derecha, consume medios de derecha para que le refuercen lo que piensa. Es pequeño el porcentaje de población que consulta distintas fuentes y hace el esfuerzo, invierte su tiempo de generarse su propia opinión. Cuidado. Queremos conclusiones rápidas. ¿Somos fácilmente manipulables? ¿Qué pasa en la política? ¿Quién es el rival? ¿Quién es el rival? Sobre este problema de querer conclusiones rápidas y sobre el quinto que les voy a hablar después, les recomiendo una película que se llama 12 hombres sin piedad. Película que hoy sería políticamente incorrecta porque trata sobre un jurado popular y en los años que se desarrolló, que se hizo esta película, pues las mujeres no podían ir a un jurado, por eso son 12 hombres. Ahora la nueva versión sería afortunadamente completamente distinta. De hecho, les dejo un enlace de Radio Televisión Española, se lo comparto, porque está en abierto, y es porque la película, en la imagen de la izquierda la pueden ver, es una película protagonizada por Henry Fonda, muy famosa, pero en la imagen de la derecha lo que tienen es un espacio, comparto mejor, de teatro sobre la obra, que está muy bien, que está en Radio Televisión Española y es gratuito, dura 1 hora y 52 y es una versión teatral de los años 50, 60, en blanco y negro, hecha en España, pero que está muy bien filmada. Y siempre se la recomiendo a estudiantes cuando lo dejan, se lo puedo enseñar aquí, se lo recomiendo a mis estudiantes cuando tratamos cosas que tienen que ver con esto, sobre este jurado popular, que como ven aquí, se reúne. ¿Qué piensa del asunto? Cuerpo y corrió a la puerta de su casa. Para tomar decisiones sobre el jurado. Salir al chico corriendo por la escalera y salir de la... Es una fantástica representación, la que hay en el Estudio 1 de Radio Televisión Española y es gratuita por si la quieren ver. Problema 4. Queremos conclusiones rápidas. Problema 5. Hacemos juicios. Por eso, ¿no? La recomendación de la película. Ahora, en estos tiempos de lo políticamente correcto, está feo decirlo, pero está también demostrado que valoramos mejor a los que tienen atributos físicos que nos gustan. La imagen cuenta. Van a desarrollar una marca política. La imagen cuenta. Yo no les voy a hablar de estilismo, les voy a hablar de marca, de liderazgo, pero esto influye también. También influye que hacemos juicios paralelos. Piensen en los sucesos que se consumen habitualmente, que cuando llegan a la opinión pública y se publican, la ciudadanía ya decide automáticamente si es culpable o es inocente. Han tenido un juicio político importante hace poco en su país. Probablemente los que están políticamente implicados les interesa poco el juicio. Quieren que, si yo creo que es culpable, que Uribe sea culpable, si quiero que sea inocente, quiero que sea inocente. ¿Qué sociedad tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Hay que pararse a pensar. Y dentro de que hacemos juicios y que vivimos en un mundo muy tecnológico, enganchados a nuestro teléfono celular, estamos supeditados a una gran influencia de lo audiovisual. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, en los años 90 ya, en Estados Unidos se hundió un petrolero, que lo pueden ver en la imagen de la izquierda, el Exxon Valdez,
y que con su combustible contaminó las costas y perjudicó a los animales y a todo el ecosistema marítimo que había alrededor. Entonces, en Estados Unidos lo que hicieron fueron telemaratones para recaudar fondos. Y algo que se estudió en aquel momento es que cuando salía la imagen de la izquierda, se recaudaba una cantidad concreta, pero cuando salía la imagen de la derecha, se multiplicaban los ingresos que se generaban en el programa. Y os pregunto, ¿cuál imagen creéis que se usa más, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los contenidos actuales? ¿Qué es lo que ocurre con la política actual? Tenemos una gran influencia del audiovisual. Y el sexto problema es que nos hacemos ilusiones. Que de este voy a hablar a continuación con un ejemplo después que les voy a poner. Entonces, si hacemos el resumen, y ahora hago un turno de preguntas antes de continuar con la marca, el cerebro humano tiene 6 problemas. 1, es perezoso. 2, asocia ideas. 3, tiene facilidad cognitiva. 4, quiere conclusiones rápidas. 5, hace juicios. Y 6, se genera ilusiones. ¿Quién es el rival? El cerebro tiene 2 sistemas, el rápido y automático y en el que nos concentramos a pensar. Pero el primero contamina al segundo. Y utilizo bien el verbo, contamina al segundo. Primero sentimos y luego pensamos, pero pensamos sobre lo que nos han hecho sentir. ¿Quieren diseñar una marca política? Tienen que hacer sentir para que luego la gente decida en base al priming que ustedes les han propuesto. Persuasión. De esto va. Luego ya se diseña la marca, luego ya se genera la propuesta política, luego ya se desarrollan los programas electorales, los logotipos, la imagen, el estilismo. Si no entendemos esto, no hemos entendido nada. El terreno de juego es el cerebro de las personas. Hay que saber cómo funciona. Y el objetivo de la comunicación política es persuadirlo. Ojo, no manipularlo. ¿Que la mentira funciona? No lo duden, ya se lo digo yo, funciona. Y funciona bien. Y cada vez mejor por nuestro consumo y por nuestra dependencia tecnológica y nuestra poca gana hacia pensar e invertir tiempo en informarse. Pero afortunadamente la comunicación nos permite tantas formas de encuadrar y de argumentar que no es necesario mentir. No hace falta, simplemente hay que encuadrar la realidad desde la perspectiva que nos interesa y defenderla con eficacia. Si no somos capaces, y se lo digo a un grupo de jóvenes que tiene interés en política, si no somos capaces de hacer las cosas bien, las estaremos haciendo como siempre. Las cosas se pueden hacer bien o como siempre. Y si queremos defender la democracia, tenemos que intentar hacerlas bien. ¿Existen otras alternativas de gobierno? Sí. ¿Son mejores? Desde mi punto de vista, no. Cualquier democracia es un equilibrio entre libertad y seguridad. Hay otros regímenes autocráticos donde la libertad cae porque sube la seguridad, como en China, como en Rusia. ¿Preferimos eso? Yo personalmente no. Aquí se puede opinar, cuidado. Para mí, la diferencia entre persuadir y manipular está en la parte ética. Si no hacemos las cosas bien, las seguiremos haciendo como siempre. ¿Dudas hasta aquí? Y dejo de compartir pantalla para leer el chat, por si hay alguna ahí. Porque lo escucho sonar, pero no lo leo, como en El Salvador, decía Paula, pues es una de las referencias, ¿no? que a mí se me venían a la cabeza. Yo he trabajado en El Salvador, no es el sitio más divertido del mundo para trabajar, pero un país maravilloso, por cierto, la parte más buena. Pero, claro, cuando un dirigente llega y se hace famoso, ¿no? por su forma de comunicar, genera mucha atención. Es lo que hizo Bukele en ese sentido.
Se acuerdan del selfie que se hizo en la sede de Naciones Unidas y demás. Pero claro, cuando un gobernante, es lo que iba a decir, que una de sus medidas es cambiar la ley para poder seguir en el poder, ojo, que es lo que ha hecho el líder chino, que no se podía presentar a la reelección después de no sé cuántos años y como ha superado esa edad también lo ha hecho, hace un año o año y medio. ¿Hacia dónde vamos, no? Y cuidado con esas cosas. Ha levantado la mano Jacobo. Si quieres preguntar, adelante, por favor. Hola, sí, mira, como que tenía una duda respecto a como que entiendo el papel de emisor, ¿cierto? Como que de generar el encuadre y también como del receptor, que es el que recibe el mensaje. Pero entonces siento una duda o tengo algo que me genera mucho énfasis y es el papel de los medios de comunicación como ese actor que está ahí en la mitad, ¿cierto? Porque precisamente lo que yo entiendo del framing es que es el ejercicio de definir la realidad, ¿cierto? De una u otras palabras que lleve a los receptores a diferentes universos de discurso, ¿cierto? Sí. Que infiere en sus juicios, actitudes y conductas. Entonces, precisamente ahí siento que los medios de comunicación aparecen como un tercer actor, como una triada, en donde, claro, ellos también formulan sus propios marcos cognitivos, los reproducen, ¿cierto? Aquí en Colombia, por ejemplo, eso es algo que se ve muy evidente también, los medios de comunicación que vienen de los grupos económicos, o sea, que tienen intereses particulares, Sin duda. que influyen en la construcción de la realidad. Entonces uno como en la creación, construcción de la campaña, cómo, pues de pronto le estoy adelantando, ¿cierto? Pero uno cómo lidia, digámosle, con ese tercer actor, es decir, cómo, sí, como, sí, eso, cómo lo vinculas para bien o para mal, pues entendiendo que obviamente habrán, no sé, candidatos que estén mucho más... que tengan más medios y más fuerza también. Obvio, claro, ajá. Sin duda, sí, sabemos cómo funciona, ¿eh? Yo soy periodista y tengo un muy mal concepto del periodismo que se hace hoy. Muy mal concepto. De hecho, me invitan a foros de periodismo, digo lo que pienso y después me dejan sin invitar durante una temporada, ¿no? Porque suelo decir cosas poco populares. Es decir, miren, el nivel de calidad de la democracia, uno de los grandes indicadores es el nivel de excelencia que tienen sus medios de comunicación. Y a nivel internacional, vivimos en un tiempo en el que los medios de comunicación no son o no tienen la calidad o la excedencia que se les puede pedir, desde mi humilde punto de vista. Estoy generalizando que es injusto, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque tienen su propia crisis, ese papel de intermediación que tú dices, Jacobo, que tienen que ejercer, cada vez tienen menos influencia porque gracias al teléfono celular y a los nuevos canales pierden influencia. Como pierden influencia y tienen intereses económicos, juegan al sensacionalismo. Y entonces ya lo que buscamos es que no haya un debate sosegado que aporte valor a la sociedad a nivel político, sino que se busca enfrentamiento y polarización, porque es lo que más vende. Entonces, este es el escenario, yo lo veo así. ¿Cómo desde la política podemos entrar en ese terreno de juego e influenciar? Bien, siendo capaces de proponer los debates que a nosotros nos interesan. Los periodistas tienen sus propios intereses y van a intentar favorecer el debate entre unos candidatos y otros, o incluso pueden promocionar a alguno o apoyarlo, y es parte del juego. Si yo soy, me lo invento, un outsider que no tiene ese poder mediático, tengo que hacer fuerte mi marca personal o mi candidatura en ecosistemas que no sean los de los medios tradicionales y hacerme famoso ahí. Sin embargo, si estoy en uno de los partidos tradicionales con gran influencia mediática, puedo intentar girar mi campaña aprovechando esa ventaja que me dan los grandes medios. Pero la clave es proponer los debates adecuados para que tanto los medios como tus rivales hablen sobre lo que tú propones. Y esto se puede hacer. O sea, yo es a lo que me dedico. Yo es a lo que me dedico. Y unas veces sale bien y otras veces sale mal. Cuidado también aquí un poco con la consultoría política porque os podéis encontrar a gente que os cuente que es muy buena, que solo gana y que hace ganar a cualquiera. Eso es absolutamente falso. Falso. Tú puedes
establecer una metodología de trabajo profesional, hacer una buena investigación, diseñar una buena estratégica, construir un buen plan narrativo, tanto a nivel partido como candidato como de marca, y luego implementarlo y no ganar o que salga mal, porque es que los otros también juegan. Y a veces no tienes la efectividad que tú buscas. Desconfiad del que os dice que siempre te hace ganar. Que luego pasa una cosa. Yo, por ejemplo, trabajo con un candidato y veo que los estudios serios y rigurosos que se hacen te indica que va a quedar tercero y que su opción es ser la llave de una gobernabilidad, pero llega otro consultor y dice, yo te voy a hacer ganar. ¿A quién creéis que contratan? Yo pierdo trabajo por eso. De ahí viene que me dedique a dar clase en la universidad, porque tengo que ser capaz de sostener a mi familia. Y como quiero hacerlo de la forma en la que creo y con una perspectiva ética, pues intento hacer las cosas de esta forma. Y también te digo que en este trabajo, hasta que no te despide algún político importante, no eres nadie. Pero no pasa nada. O sea, en la lista de despidos, yo la llevo, donde me ha ocurrido, lo llevo con orgullo. Y hay gente con la que no quiero trabajar. También cuando tienes 20 años, pues no puedes permitirte estas licencias, pero ya a mi edad y con una trayectoria de más de 25 años en el sector, pues, oye, si lo has hecho bien, ya puedes permitirte ciertos lujos, ¿no? Y abandonar algún trabajo y dejar de trabajar con un candidato que no te guste. De hecho, si os vais a dedicar al asesoramiento y a la consultoría, si estáis trabajando con un candidato con el que no estáis cómodos, pues hombre, a lo mejor de algo hay que comer y hay que pagar facturas. Entonces, lo que sí os recomiendo es que empecéis a buscar otro trabajo mientras intentéis abandonar este. Cuidado con esas cosas. Tiene la mano levantada Amparo. Y luego Paula. Me queda la segunda parte, ¿eh? Bueno, digamos, si bien es cierto que puedes diseñar tu estrategia y puedes, por ejemplo, diseñar tu estrategia para redes sociales, ¿cómo, si bien puedes plantear el tema de los bots, de los perfiles pagos, que no te van a ir a comentar o a reaccionar de acuerdo a lo que estás publicando, sino simplemente, pues lo digo por una campaña política en la que yo estuve, entonces, digamos, todo el contenido era lleno de comentarios que nada que ver con el contenido y pues era como con lo del otro candidato, valga la aclaración, ¿no? Que no sé qué, no sé cuándo, todas son mentiras, todo ese tipo de cosas. Y pues obviamente eso pasa tanto en la calle como la señora que cuenta tal cosa y en las redes. ¿Cómo haces frente a esto en una estrategia? ¿O cómo? Es que desde mi punto de vista, Amparo, aquí el principal problema que hay dos. Uno es lo digital pertenece a la estrategia general. O sea, a nivel político, la forma de trabajar es la siguiente. Lo primero, haces una investigación social de calidad. Inviertes dinero en conocer a tu sociedad, en saber qué piensa, qué siente y qué necesita. A partir de ahí, diseñas la estrategia. Y tienes que cuadrar lo que la gente piense, sienta y necesite con tu ideología y tu propuesta política. Estudias estratégicamente cómo hacerlo y después implementas la comunicación. Y lo digital tiene que estar dentro de eso. Lo digital no es una rama pequeña dentro de la comunicación. Lo digital tiene que estar dentro. Y muchas veces esto no se hace así y es un error. Después, lo digital debe de estar integrado y tiene que estar dirigido por profesionales. En muchas organizaciones políticas se le dan las redes a gente joven, que son los que saben. Hay profesionales de esto. Hay que profesionalizarse en esto. Y el tercer punto es, claro, cuando tú diseñas una propuesta política, también tienes que pensar cuáles van a ser las críticas. De hecho, parte de tu trabajo, y es que esto nunca se hace, parte de tu trabajo es
plantear algo y ver cómo lo van a criticar tus rivales, ver dónde van a entrar. El diseño del encuadre, toda la parte estratégica tiene que tener en cuenta esto. ¿Yo qué propongo? A, B y C. ¿Qué van a decir ellos? ¿Cómo lo van a criticar? ¿Dónde me van a atacar? ¿Qué van a hacer sus bots? Y cuando tú eso lo integras dentro de tu estrategia, lo alimentas. No puedes eliminar a los bots. Lo que tienes que hacer es darles de comer. Tienes que alimentar lo que a ti te interesa de su crítica. En política no podemos pensar que yo voy a hacer una propuesta y le va a gustar a todo el mundo. Es como lo de jamón y jabón. Ha habido gente que ha dicho jabón. Porque tú no puedes convencer a todo el mundo. Esto va de persuadir a mayorías. El objetivo es ese. Cuando yo construyo algo, quiero que hablen del jamón y de la comida, pero también me interesa que haya alguien que tenga el jabón y cómo voy a orientar toda esa parte. La crítica, Amparo, hay que tenerla contemplada a la hora de desarrollar la propuesta, porque eso nos permite optimizar nuestro encuadre y mejorar la eficacia de nuestra comunicación. Cuando no tienes eso en cuenta y te empiezan a criticar, que lo van a hacer de todas formas, y si encima el ejército de bots es potente, tú ya juegas a la contra y ya estás hablando de lo que quieren ellos en vez de hablar de lo que a ti te interesaba. Te metes en el encuadre del rival. Y eso es un error estratégico. Hay que intentar evitarlo. Nada, gracias a ti. Y Paula tenía también una pregunta. Hola, profe. Profe, pues digamos que yo tengo pues una duda. Tú mencionabas que habían diferentes problemas, exactamente 6. Y considero que actualmente la mayoría, para no decir que todo el mundo, pues tiene estos 6 problemas. ¿Qué pasa? Me preguntaba más a qué pasa si, digamos que actualmente, digamos que por ser jóvenes que están haciendo política, bueno, uno de esos problemas es la asociación, ¿no? De ideas. Entonces, pueden asociar de que por ser jóvenes no tenemos experiencia o no podemos hablar de política o quizás nos falta como leer mucho más para dar como una crítica y adicionalmente, pues ahí va ligada a los juicios, ¿no? Que hacen que por ser jóvenes y demás. Entonces, digamos que, ¿cómo generaríamos como ese impacto en la sociedad para que quiten de su cerebro como todos estos sesgos, porque al final son sesgos, y nos escuchen como con la misma importancia que digamos que pueden escuchar a otros partidos, digamos, tradicionales que son más conocidos y tienen más impacto en las ideologías de las personas? Ajá, vale. Lo voy a explicar en esta segunda parte y va a haber una cuestión específica donde te contesto a eso, ¿vale? Te has adelantado con la pregunta, pero, o sea, muy bien traída. Te contesto ahora. Gracias, Paula. Comparto pantalla y continúo para que profundicemos en la marca y pueda responder la consulta que ha hecho Paula, porque lo tengo preparado para un poquito más adelante. Igual que lo que ha dicho Jacobo, que también se ha adelantado, y el compañero que escribía sobre la agenda setting en el chat, no quiero dejarlo de contestar, porque los marcos se construyen utilizando las palabras adecuadas. Los marcos se construyen utilizando las palabras adecuadas. Las palabras cambian realidades y construyen escenarios, diseñan futuro. Y el que no esté de acuerdo, que reflexione en el siglo XX. Los millones de muertos que generaron 2 palabras, fascismo y comunismo. Y todo el relato narrativo que había alrededor. Las palabras cambian realidades. Y con respecto a lo que preguntaba Jacobo y lo que decía el compañero de la agenda setting en el chat, el periodismo juega a esto. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan lo que hace el periodismo y cómo nosotros, al diseñar nuestra marca y al comunicar políticamente, podemos jugar con ello. Imagínense, ejemplo ficticio. Vivimos en una comunidad que está infectada por una enfermedad mortal de rápida expansión. Es decir, la gente se muere. Se descubre una nueva vacuna. Esa es la buena noticia. Pero la mala es que no da tiempo a salvar a todo el mundo. Más o menos 1/3 de la población va a fallecer. Ante este hecho,
Un medio de comunicación podría titular lo siguiente: aún con la vacuna, 1 de cada 3 afectados fallecerá. Y otro medio de comunicación podría titular: la nueva vacuna salvará a 2 de cada 3 afectados. Si vemos los dos titulares juntos, ninguno miente. Pero el primero encuadra la noticia en negativo y transmite una emoción que es el miedo. El segundo encuadra la noticia en positivo y transmite una emoción que es la esperanza. Emoción, primero sentimos y luego pensamos. Si yo soy lector del primer periódico, seré pesimista. Y el gobierno lo estará haciendo muy mal. Si soy lector del segundo periódico, seré optimista y apoyaré la gestión del gobierno. Los medios construyen encuadres constantemente en base a sus intereses, como comentaba Jacobo. No lo duden. No lo duden. ¿Y tienen intereses económicos y políticos? Sí. Y eso está legítimo. Una vez entramos ya en el terreno de las mentiras, las manipulaciones y las malas artes, no. Por eso digo, la parte ética es la clave, hasta en el periodismo. Ahora bien, nosotros tenemos que ser capaces de jugar este partido de forma correcta. Y les pongo un ejemplo de framing político. Si yo salgo a la calle y pregunto a las 20 primeras personas que pasan, ¿están ustedes a favor de que el gobierno se gaste más dinero en funcionarios, sí o no? La respuesta mayoritaria, ¿cuál sería? Probablemente no. Sin embargo, si yo hubiera preguntado, ¿está usted a favor de que el Estado invierta más dinero en enfermeras y en maestras? La respuesta mayoritaria sería sí. La gente cree que decide libremente y suele acabar decidiendo en base al frame, al encuadre que le proponen. En el primer ejemplo he utilizado el verbo gastar y funcionarios. Son dos palabras negativas. En el segundo ejemplo he utilizado el verbo invertir y he hablado de maestras y de enfermeras. Encima lo he puesto en femenino. La pregunta es la misma. Pero depende de cómo la hagamos, hacemos sentir una cosa u otra, condicionamos el cerebro de las personas y toma la decisión sobre nuestro condicionante. De esto va. Marca personal. Piensen eso también. Ahora profundizamos un poco. Miren, ¿qué ven ahora? ¿Se ha fijado alguien en la rama? ¿Lo han visto mayoritariamente y no como la primera vez que lo puse? Si ha ocurrido con algunos de ustedes, este es el ejemplo de que cualquiera puede ser capaz de modificar mayoritariamente la realidad en base a sus intereses si comunica bien. ¿Quién es el rival? A nivel sociedad, nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Qué información consumo? ¿Qué actividad política hago? ¿Qué futuro busco para mi comunidad, para mi municipio, para mi país? ¿Lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo como siempre? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y sobre la marca política, que es la segunda parte que les quería trasladar, aquí lo que voy a hacer es introducir unas principales claves. ¿Por qué? Porque van a poder profundizar después. Hay literatura, la inteligencia artificial te puede ayudar mucho en esto ahora y van a encontrar un montón de referencias gratuitas en Internet. Para mí lo importante es el concepto, ¿no? Piensen, como decía Andrés Pérez Ortega, que la marca personal es la huella que dejamos en la mente de los demás. Seguramente todos recuerden algún profesor o algún maestro que tuvieron en su trayectoria, ya sea en el colegio, en el instituto o incluso en la universidad. No creo que lo recuerden porque fuese probablemente el mejor profesor en su materia. Lo más probable es que lo recuerden, hagan el ejercicio, por cómo se portó con ustedes. Porque fue alguien especialmente bueno, porque les inspiró, porque fue alguien especialmente malo o les perjudicó. Pero solemos recordar la huella que nos dejaron. Esto es lo que tienen que hacer ustedes cuando diseñen la marca política. Esta es la clave de todo.
Y empiezo ya a responder la pregunta de Paula. Se quieren dedicar a la política, hay mucha competencia. La gente cuando va a votar tiene que saber, porque esto al final se decide en unas elecciones, esto tanto a nivel interno como externo, se decide en una urna. En ese momento, la gente tiene que saber, con respecto a lo que decía Paula, ¿por qué tú y no otro? ¿Por qué tú mejor que los demás? ¿Por qué eres tú esa pelotita verde sonriente que me interesa y no eres una de las azules que pasan desapercibidas? Y aquí te contesto, Paula. Tú tienes que hacerte tu DAFO, cualquier político. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Completar ese DAFO de manera honesta. Y después, buscar soluciones. Ser joven es una debilidad. Sí, porque no tienes experiencia. Pero ¿te permite muchas oportunidades? Sí, yo nunca he estado en prácticas corruptas, tengo ilusión, tengo fortaleza, tengo ganas de hacer cosas nuevas. Es decir, tienes que buscar la parte positiva de la juventud, que la tiene. Y aquí algo que os recomiendo a los que, bueno, sois jóvenes todos, es no podéis ignorar lo que pasó antes. Aquí es importante saber algo de política a nivel histórico, no solo de tu país o de tu comunidad, a nivel internacional. O sea, todo lo que os hayáis formado previamente os va a ayudar. Mirad, yo, por ejemplo, en la Facultad de Periodismo me llegan chicos de 18 años que no conocen a ninguno de los grandes periodistas históricos de mi país. Eso es un problema. ¿Eso es por ser joven? En parte. ¿Por qué? Porque porque eres joven, no lo has consumido y no lo conoces. Sí, pero si es a lo que te quieres dedicar, tienes que hacer un esfuerzo por informarte y prepararte. Y en la política nadie se forma. Esto que están haciendo aquí hoy es algo excepcional. No es lo más común, de eso hablaré después. Pero sobre lo que preguntaba Paula, hay que responder a por qué tú y no otro, qué ofreces tú mejor que los demás. ¿Cómo voy a encuadrar mi perfil para que aporte valor? Tengo que ver mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y mis amenazas. Y después hacer lo que se llama el CAME, que es las debilidades se corrigen, las amenazas, ¿cómo es? Es que no me lo sé de memoria. No, las amenazas se afrontan, las fortalezas, bueno, tiene, a ver, joder, yo también. Se corrigen, ¿me entendéis, no? Debilidades. Ahora os lo pongo en otra diapositiva. Ando de memoria fenomenal. Voy a explicarlo. ¿Cómo se diseña un plan de marca personal? Lo primero, quiero deciros que es un trabajo. Es un trabajo. Si estáis generando contenido sin haber hecho antes el plan, lo estaréis haciendo como siempre. No lo estaréis haciendo bien. ¿Podéis tener talento? Sí. ¿Puede funcionaros? Sí. ¿Lo estaremos haciendo bien? No. Si lo estáis haciendo y os va bien, de 0 a 10, si estáis en un 8, si lo hicierais como debe hacerse, podríais optar al 10. Es un trabajo y necesita de algo previo antes de generar contenido. Y se necesita honestidad, porque cuando hagáis ese DAFO que le decía a Paula, hay que ser honesto. Debilidades, de verdad, ¿cuáles son? Fortalezas, de verdad, ¿cuáles son? Y aquí el gran problema es que mucha gente se hace trampas al solitario. Debilidades, ninguna. ¿No? Mirad, algo que me pasa a mí con los chicos jóvenes. Fortalezas, soy muy tecnológico, soy muy disruptivo, soy muy innovador. Vale, mándame un currículum. Y me manda el currículum de Canva impreso en PDF que me envía todo el mundo. Y aquí storytelling y storydoing se quiebran. Porque no eres innovador, no eres rupturista y no eres tecnológico. ¿Tú crees que me puedes presentar un currículum en papel de una plantilla de Canva? ¿Qué me estás demostrando? ¿Lo que dices? Porque lo que haces comunica lo contrario. Hay que ser honesto. Hay que ser honesto. Y el plan de marca personal debe estar por escrito. Lo que está aquí es una ocurrencia. Lo que está por escrito es un plan. ¿De acuerdo? Primer paso, el autoconocimiento.
cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis capacidades y también las personales que yo voy a utilizar en política. No solo mis cualidades políticas, lo personal. Y todo esto hay que someterlo a un proceso de validación de esas percepciones. Por ejemplo, lo apuntáis, ¿no? Vuestro DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y lo que podéis hacer después es trasladárselo a amigos, a vuestros padres, a profesores, y que ellos digan si eso es verdad o es mentira. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hacemos trampas. Entonces, como nos hacemos trampas, esas validaciones lo que generan es una mayor autenticidad, porque a veces esas trampas que nos hacemos son inconscientes, ¿no? Entonces, no está mal que eso sea así. Cuando tengáis hecho el DAFO, ¿no? Tenemos que ser capaces luego de mostrárselo a terceros y que nos hagan un check. Y que a lo mejor aquí nos digan, ¿cómo que puntual? ¿Cómo que eres puntual? Si no has llegado a tiempo en tu vida a nada, sin vergüenza, ¿no? Esas cosas. Y ser capaces de poder tener un DAFO lo más honesto posible. De ese DAFO, me estoy adelantando un poco, luego pasamos al CAME, como os decía, ¿no? Las debilidades se corrigen, las amenazas se afrontan, las fortalezas se mantienen y las oportunidades se explotan. Son las iniciales, DAFO y CAME, de este plan. Todo eso lo podéis buscar en Google, lo vais a encontrar fácil y sin ningún problema. Esta parte de autoconocimiento de verdad tiene que ser muy, muy honesta y someterlas a esa validación, a que os den un check externo. Después, en vuestra marca personal tenéis que compartir contenido profesional y personal. Las marcas más efectivas son aquellas que combinan ambas cuestiones. Si sois políticos, solo habláis de política y os movéis en el mundo endogámico de la política, donde solo te dan like los de tu partido, tus compañeros de partido y todo eso, no estaréis saltando más allá de una microcaja de resonancia pequeña. Candidato famoso que publica una imagen con su perro o con su gato o con sus hijos, multiplica las visualizaciones, los likes, los comentarios y el engagement. Hay que compartir contenido personal, pero no cualquier cosa. Y esto es teoría, unos podéis seguirla y otros podéis no seguirla. Porque yo entiendo que un chaval de 18 años tiene que salir de fiesta y salir por la noche y pasarlo bien. Pero ¿es necesario compartir en redes sociales mis fotos borracho con mis amigos o bebido? Entiéndaseme bien. ¿O qué comunica eso? Cuidado, ¿no? Aquí donde queréis ir cada uno. Cuidado con esas cosas. El contenido personal que se recomienda compartir es aquel en el que tú puedas ser considerado un experto. Y para ser considerado experto en algo hay que haberle dedicado más de 10.000 horas, según dice Malcolm Gladwell en el libro Outliers. 10.000 horas. Y ahora reflexionad sobre a qué le habéis dedicado 10.000 horas de vuestra vida. Que son 10 horas por semana en 20 años, 20 horas por semana en 10 o 40 horas por semana en 5. Y esto es un problema en la gente más joven, porque por lógica tenéis menos opciones de ser experto por las horas invertidas que alguien mayor. Pero a lo mejor alguno es un gran cinéfilo y le dedica muchas horas al cine desde hace muchísimos años. Eso ya, si has superado las 10.000, te podrías considerar un experto. O con el deporte, por ejemplo. ¿Podría yo compartir contenido de cine o de deporte? A ver, que cada uno puede compartir lo que quiera. Yo os estoy diciendo herramientas que funcionan bien al construir una marca. La parte profesional ya la controláis, es la vuestra política. Pero ¿cómo tener esa autenticidad, ese plus que me va a hacer destacar sobre los demás? Incluyendo la parte personal. No habléis de muchas cosas a nivel personal. Se recomienda que como mucho sean 3 temas.
Imaginaros, ¿no? Una persona de mi edad, a lo mejor, pues yo, cosas a las que le he dedicado más de 10.000 horas. Al deporte, al cine y a la política, por ejemplo, o al periodismo. Pues si yo me ciño a esos temas, acabaré generando una comunidad afín en esos temas o distintas comunidades en cada tema, pero que a nivel personal funciona. ¿Qué comunica a alguien que le gusta el deporte? ¿Qué comunica a alguien que le gusta el cine clásico, como a mí? ¿Qué valores transmite? ¿Me interesan a nivel político? Empezad a reflexionar sobre todo eso. Y si no sois experto en nada porque no le hayáis dedicado 10.000 horas, empezad a invertir tiempo en eso, porque os puede ayudar a nivel personal. Cuando hayáis hecho esa parte de autoconocimiento, el segundo paso es crear el plan. Lo primero, antecedentes, que hemos hecho hasta aquí, que he comunicado públicamente hasta aquí, porque si me meto en Google y busco mi nombre voy a encontrar cosas que tengo que limpiar, que tengo que potenciar, que tengo que adaptar, hay que crear perfiles nuevos. No me digáis eso de no, yo lo tengo privado. Olvidaros, es todo público. Es todo público. Si os quiere buscar un periodista os va a encontrar. No dudéis de eso. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión y cuáles son mis valores? En todo esto os puede ayudar ChatGPT sin ningún problema, ¿eh? Y le metéis información vuestra y se la cargáis y os va a ayudar, ¿eh? Luego os doy una recomendación sobre IA. Pero mi misión es quién soy y qué hago. Mi visión es dónde quiero estar en el medio plazo y cuáles son mis valores. Por eso es importante hacer ese DAFO. ¿Qué está haciendo la competencia, no? Pero ya no solo la competencia de los partidos políticos rivales o políticos jóvenes rivales. El benchmarking, ¿cuáles son las mejores prácticas a nivel internacional? ¿Qué políticos jóvenes están destacando en otros lugares del mundo y estudiando? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo comunican? ¿Cuál es su estilo? Y no hagáis copiar-pegar. Simplemente agarrad buenas ideas y personalizad las que os encajen a vosotros. Ese DAFO y ese CAME, que ya os he explicado, se complementa también con el PEST, que es las iniciales de Política, Economía, Sociedad y Tecnología. Una vez trabajando en un sitio muy, muy humilde, en Perú, trabajaba con un candidato joven que quería hacer una campaña súper tecnológica. Y tuvimos que hacer un análisis PEST donde vimos que a nivel tecnológico la sociedad a la que él se dirigía tenía problemas de acceso a Internet y sus canales de información no eran online. Entonces, si hubiéramos invertido dinero para hacer lo que él quería, hubiera sido tirarlo a la basura. Aquí lo importante es invertir en base a dónde está tu público. Por eso se hacen estos análisis. Y luego hacer objetivos. Hacer objetivos en vuestro plan. Olvidaros de tener un gran número de seguidores, ¿es importante? No. Si se pueden comprar. ¿De qué te vale tener 100.000 seguidores y 8 likes? Es peor. Es peor. Pero si tengo 800 seguidores y 300 likes, estoy haciendo algo muy potente. Tienen que ser de calidad. Y para tener seguidores de calidad hay que crear una comunidad. Y la comunidad se crea con la parte política y con la parte personal. Y diseñando un plan y siendo disciplinado en la generación de contenido. Cada X días de este lenguaje, en distintas redes, de esta forma. Esos son mis objetivos. Y todo tiene que estar por escrito. Buscad en Google modelos de plan de marca personal, pum, pum, vais a encontrar muchas cosas que os pueden ayudar en la implementación. Y luego llega cómo comunicarlo. Lo que os digo, la descripción del asunto, por qué canal, por Instagram, por TikTok, por lo que sea. Cuáles van a ser las acciones, quién es el responsable, si soy yo o es otra persona, en qué plazo lo vamos a hacer, cuáles son las evaluaciones periódicas y cuál es el presupuesto. Me lo invento. Yo soy un candidato y quiero crecer en la comunidad joven. Y yo tengo estudiado que la comunidad joven se informa en TikTok. Esto, si lo podéis estudiar antes, mejor. Entonces, la descripción, quiero mejorar mi influencia en TikTok. Canal, TikTok. ¿Qué acciones? Pues voy a generar un vídeo cada 3 días con estas características. ¿Quién es el responsable? Yo y mi novia que me va a grabar. Me lo invento, ¿eh? Plazo, pues de aquí a 6 meses. Tengo que conseguir
aumentar, me lo invento también, mi número de seguidores en un 10%, o mis interactuaciones al doble, o mis likes en un 20%. Tiene que haber objetivos numéricos para ver si se cumplen o no. Porque si no, al final te mueves en tu microcírculo de la gente que dice, oh, qué guay lo estás haciendo. No, olvidaros, hay que salir más allá. El plazo, pues si he puesto 6 meses, voy a hacer una evaluación mensual. Y presupuesto, si voy a invertir algo o no. ¿De acuerdo? Paso 1, autoconocimiento. 2, crear el plan. Y 3, comunicarlo. ¿Os puede ayudar la inteligencia artificial? Sí, ChatGPT en esto os puede ayudar mucho. Y os recomiendo la newsletter de mis compañeros de la institución educativa Aleph, de la que os hablará Pablo Martín con más detalle en su próxima sesión, que se llama Estrategia. Ahí podéis descargar en el código QR la web donde podéis suscribiros. Es una newsletter gratuita, totalmente gratuita, mensual, donde todos los miércoles te explican las principales herramientas que se pueden usar de inteligencia artificial aplicadas a política y gobierno. Y aquí, Paula, por ejemplo, para la pregunta que hacía, puedes encontrar muchas herramientas para diferenciarte, para generar contenido de calidad, para generar nuevas herramientas que a lo mejor gente de mi generación no puede hacer, porque no las conozco. Y lo de la inteligencia artificial, lo bueno que tiene es que partimos todos de cero. Pero los jóvenes sí que tenéis más facilidad para entrar en el ámbito tecnológico. Así que os recomiendo que os suscribáis a la newsletter, que insisto, es gratuita, no os vendo nada. Y bueno, si os interesa este mundo, no cuento más porque Pablo Martín va a dar clase con vosotros en septiembre y os va a profundizar mucho en todo esto. Y cuando estéis diseñando vuestro plan de marca personal, la pregunta que os tenéis que hacer es la siguiente. ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué quiero que sepan de mí? Y ahora podéis hacer el ejercicio de poneros frente al espejo. ¿Qué queremos comunicar? Pues soy un político joven, un nuevo candidato, quiero abrirme un hueco, quiero cambiar las cosas. Vale. Vamos a mis redes sociales. ¿Están comunicando eso? Salgo en un vídeo con mis amigos haciendo algo que no debo. Fotos pixeladas y borrosas. Alguien metiéndose conmigo. Me tienen etiquetado en un sitio donde gastamos una broma. ¿Coincide? Cuidado. La pregunta previa es lo que os decía. ¿Por qué tú y no otro? ¿Por qué tú mejor que los demás? Y para ser capaz de responder a eso, debemos de tener claro qué queremos comunicar, qué quiero transmitirle a la gente. Yo doy esta clase. Es una clase online. Tengo detrás un fondo con libros. ¿Qué comunica? Soy profesor universitario. Si estuviera en la playa, con un fondo detrás, con una sombrilla y el bar, ¿comunicaría lo mismo? No. ¿Qué queremos comunicar? Y cada vez que vayáis a hacer algo público, tenemos que ir respondiendo a eso. ¿Soy joven y me quiero presentar como alguien más formal, más veterano, o quiero explotar mi juventud como una fortaleza? Esa respuesta yo no la tengo. Lo que no puede ser es que lo hagáis sin pensarlo previamente. ¿Qué queremos comunicar? ¿Qué queremos comunicar? Y a la hora de generar contenido, os recomiendo este esquema del profesor Jorge Santiago Barnés, que es el presidente de la institución educativa Aleph, un gran amigo y para mí uno de los consultores políticos más importantes que hay en Iberoamérica, que ha trabajado a nivel internacional con grandes políticos y siempre desde un perfil bajo y discreto, sin publicitarlo demasiado, compañero mío y amigo mucho tiempo y que para mí es una gran referencia. Cuando ya tenéis diseñado el plan hay que generar contenido. Jorge dice que siempre hay que hacerlo con humildad, con prudencia y con conciencia. Ahora bien, estas 3 características no van a ser lo más rentable a nivel de marca, porque cualquier descerebrado que dice tonterías va a tener más impacto que vosotros. Pero en la política, en el largo plazo, lo único que vais a mantener,
lo único que vais a mantener es vuestra reputación. Por eso tenéis que pensar que esto no es solo corto plazo. Por eso os digo que la marca no es política, es personal, porque tiene que continuaros a nivel profesional después de la política. Humildad, para no creerte mejor que nadie. Prudencia, porque si vas al sector público lo que digas tiene repercusiones. Y conciencia, para intentar mejorar lo que hay. Cuando uno entra en política, tiene un compromiso con la sociedad. El que quiera un cargo se equivoca. Se accede a un cargo para mejorar la vida de la gente. Lo importante no eres tú y tu cargo. Eso me importa una mierda, con perdón, me importa una mierda. Lo importante es lo que tú vas a hacer en ese cargo para mejorar la vida de las personas. Y generando contenido, especialmente en redes sociales, como dice Jorge, hay que dialogar. Esto no va solo de hablar con los que te dicen cosas bonitas, también hay que entrar a debates. Luego hay técnicas para cerrarlos y gestionarlos, pero hay que dialogar. Hay que ser consistente, hay que perseverar. Si vais a generar contenido, hay que tener diseñado un plan. Yo no puedo publicar hoy 3 posts y no publicar nada en 2 meses. Esto requiere de disciplina, hay que ser perseverante. El heroísmo en las cosas pequeñas. Oye, eres un chico joven en tu comunidad, pues tienes que buscar darle valor a las cosas de tu entorno. Y eso se puede hacer. Hay que ser solidario, hay que ser sensato y a la hora de comunicar la regla de las 3 Cs. Conocer, comprender y contar. Lo primero, conocer. No se habla de lo que no sabemos. Por eso os decía lo de las 10.000 horas de experto. No entréis a todo. Centraros en vuestras áreas de especialidad. La política y las personales. Si solo son 2, 2. Si vais a hablar de vuestro día a día, de cosas vuestras, vale. Pero con humildad, con prudencia y con conciencia. Pero hablar solo de lo que conocéis. Luego hay que intentar comprender. Lo que no conozco hay que comprenderlo. Hay que informarse, hay que formarse, hay que saber más. Y estáis en la edad. Y estáis en la edad de hacerlo. Y luego ya viene contarlo. Y cada red con su canal, con sus particularidades, con sus códigos, etc. Esto es un trabajo y se puede hacer bien o hacerlo como siempre. Así que recordad, define quién eres, fija tus objetivos, piensa cómo quieres que te perciban, dirígete a tu círculo de interés, crea una comunidad, genera contenidos de valor y después, en base a los que hayas publicado, escucha, observa, mide y participa. Y formaros. Yo, por ejemplo, en la institución educativa LED tenemos un máster en marketing, comunicación y consultoría política. ¿Por qué uno quiere ser médico? Estudia medicina en el mejor sitio que puede. ¿Quiere ser abogado? Estudia derecho en el mejor sitio que puede. ¿Quiero ser político? Y voy a ningún sitio y me dan un presupuesto y un micrófono. ¿Qué puede salir mal? Hay que formarse. Esto es un oficio. Y no está mal. No está mal, está bien tener formación en política o para asesorar desde el punto de vista de la consultoría y la comunicación. Luego os paso el link para que veáis, ¿no? ¿Qué metodologías hay? ¿Qué se está haciendo? Pero hay que formarse. Político formado tiene muchas más herramientas. ¿Dudas? Por mi parte podemos abrir el turno de preguntas, si os parece. Súper, sí, Eduardo. Vamos a dar un espacio para que los muchachos pregunten si tienen alguna duda. Nos pregunta Paula que si puedes pasar de una vez el link del máster y la información también de Aleph. Mirad, os paso, es que lo tenía abierto, os paso por el chat. Este es el link de la newsletter, esto es gratuito, ¿eh? De verdad que os recomiendo que os suscribáis porque es gratuito, va a ser gratuito todos los miércoles y es especializado la IA en política y gobierno. Y así si le echáis un ojo y vais viendo los números, cuando venga la clase de Pablo Martín, pues ya tenéis más contexto para poder optimizar mucho lo que hagáis con él. Y luego nuestro máster en comunicación y consultoría política, que llevamos muchos años haciéndolo y
y afortunadamente con mucho éxito. Es una maestría online que acaba con una semana presencial en Madrid. Y también, si queréis, estoy cayendo, nosotros en ALEZ tenemos una escuela de verano que es gratuita. Y ya hicimos la primera parte en el mes de julio, verano aquí en España. Y ahora en agosto, la semana que viene, vamos a tener 2 clases. Una es de Gisela Rubac, que es una consultora política mexicana de las más importantes de Iberoamérica, y la otra es de Jorge Santiago, que es el presidente de la institución educativa ALEF. Y ahora, mientras hablamos, os busco el enlace para compartirlo, porque es gratuito también. Y quedo abierto a vuestras preguntas mientras. Súper, sí. La idea es que quienes tengan preguntas, dudas, levanten la mano o abran el micrófono y estamos Mirad, atentos. ya tengo aquí el enlace. Ya os digo que esto es un curso totalmente gratuito que también tenemos. Porque mucha gente no conoce las cosas que se hacen y cómo puedes mejorar, ¿no? Por eso yo agradezco a Más Jóvenes en Política este espacio, porque hay que formarse, porque también hay que posibilitar que la gente que no tiene recursos lo pueda hacer. Y yo creo que para mí es una gran oportunidad bueno, a mí esto me encanta, ¿no? Yo espero que se note a la hora de transmitirlo, pero hablar con chicos jóvenes para un profesor universitario y alguien que se dedica a la política es muy importante. La reflexión, pararse a pensar por qué estamos aquí, qué queremos hacer en política, pero sobre todo que no haya chicos jóvenes que den el salto al primer plano y se peguen el golpe por falta de formación. Eso sí que es un problema. Y preguntas las que queráis. Ahí os he compartido todos los enlaces. El de estrategia, el del máster y el de la escuela de verano. Súper. Muchas gracias, Eduardo. Yo creería que nadie por el momento tiene alguna duda, entonces procederíamos a darle cierre. Duda o discrepancia, que también podría ser, cuidado. Porque yo soy bastante directo, digo las cosas como las veo y puedes tener razón o no, o incluso se pueden contrastar opiniones, por supuesto. Bueno, primero, muchas gracias por todo. Y segundo, pues digamos que cómo transmitirle, porque es que digamos que eso uno lo ve hoy en día mucho, que muchos políticos hacen cosas para mostrar en sus redes sociales, pero simplemente lo hacen como en esa época de campaña, ¿sí? Entonces, Claro. uno cómo puede hacer para mostrar, digamos, lo que uno hace, no sé, si uno hace voluntariado o si uno hace como una actividad con la comunidad, cómo hacer para que no se refleje esa imagen de que uno lo está haciendo simplemente como para transformar esa situación que pues o esa acción que en realidad es buena en política, sino que realmente uno pueda transmitir como eso que tú decías, esa humildad o esa cercanía con la comunidad y demás, porque digamos que hoy en día, o bueno, hablando personalmente, uno está muy acostumbrado a que, ay, no, sí, yo fui a tal lado no sé, a darle comer a los perritos, ¿sí? Y después en mucho tiempo uno se da cuenta que dejaron eso de lado y se olvidaron completamente y que solo fue como para conseguir votos. Entonces, uno cómo puede transmitir realmente eso. Esto es opinable. Yo te digo lo que yo te recomendaría si trabajara para ti. Diseñando un plan de aquí a la siguiente legislatura. O sea, imagínate, eso se trabaja en periodos de 4 o 5 años, dependiendo de la legislatura de cada país. Y diseñas un plan a 4 años. Y el primer año me voy a posicionar y voy a mostrar qué hago a nivel personal, a nivel político, mis acciones de voluntariado, tal, no sé qué. En la segunda parte voy a mostrar ese posicionamiento, dónde estoy. La tercera parte voy a entrar en campaña activa. Es decir, todo esto se diseña en un plan. ¿Que puedes hacer generación de contenido de forma espontánea y te puede ir bien? Sí, de verdad, es que también se puede hacer. Pero para que no se note ese oportunismo de lo electoral, ¿no? Para que no funcione así, la percepción sea negativa, la idea es construir un plan y ser disciplinado con el plan. Y oye, yo no tengo muchos tiempos, no tengo muchos recursos, pues bueno, voy a empezar publicando poco y voy a ir creciendo en el tiempo para el último año de la legislatura ya estar a full.
y estos 3 años voy sembrando. O sea, todo eso se hace con un plan, Y que te quieres publicar una foto que he ido al lago a dar de comer a los patos, pues hombre, eso no creo que haga daño a nadie. A lo mejor eso no es necesario tenerlo planificado, pero mi recomendación es que hasta ese tipo de contenidos los metas en tu plan y que todo vaya acorde al plan. Una buena ocurrencia te puede salvar en un momento determinado, pero un mal plan es mejor que una buena ocurrencia. El plan te lleva a algún sitio y los planes luego se van actualizando, pero el plan de legislatura, y a partir de ahí diseñas tus objetivos, DAFO, CAME, dónde quiero estar el primer año, dónde quiero estar el segundo año, dónde quiero estar el tercer año, y vas cumpliendo metas y superando. Creo que había un mensaje, una pregunta en el chat. Espera, que lo estoy abriendo, la contesto y luego creo que habían levantado la mano Jesús. Pregunta Juliana. Se dice mucho que hay que humanizar al político. ¿Cómo hacerlo sin caer en un populismo? Pues es lo que yo intentaba decir. La parte personal funciona muy bien. Esa humanización de los políticos, esa parte personal es muy útil. ¿Por qué? Porque la gente ya no es como en el siglo XX que votaba ideologías. Ahora se muestra mayor predilección por las personas, por el carácter que transmiten, por lo que comunican. Es en base a esos personalismos donde se saca más efectividad. Por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump es Trump, no es el Partido Republicano. De hecho, el personaje se ha comido al partido, lo ha absorbido. Entonces, hay que intentar generar contenido personal sin entrar en cuestiones populistas, sin dar respuestas fáciles a problemas complejos, ¿no? Y buscando que tu contenido personal sea auténtico y profundizar un poco en el plan. Insisto en eso mucho porque es lo que generalmente no se hace. Gracias a ti, Juliana. Y Jesús tenía una pregunta. Sí, mi estimado. Primero, muchas gracias. Súper la clase. Mi estimado, en Colombia nosotros estamos viviendo un momento bastante tenso en donde la polarización entre los dos extremos es grandísima a causa de dos líderes tóxicos desde mi punto de vista. El expresidente Uribe en la derecha y el actual presidente Gustavo Petro en la izquierda. Y todos los que estamos aquí nos reúne una visión de querer buscar una alternativa a esos dos extremos. Pero como la radicalización es tan grande, hoy se estigmatiza al centro o a esa tercera vía como si fuésemos tibios, que no tuviésemos capacidad de tomar posición en un momento de estos, y eso ha generado que la gente esté cansada de la política. Yo estoy en un ejercicio de salir a las calles por unos objetivos particulares en materia política y se nota ese cansancio. Nuestros chicos, que son jóvenes, por primera vez se enfrentan a lo que va a ser una campaña en la calle y demás, pues van a sentir ese repudio y ese estigmatismo de la gente, esa agresividad. ¿Qué consejos les podríamos dar para que ellos puedan abordar sin caer justamente en esos extremos de pintarse de un lado o del otro? Y sobre todo, cómo lidiar con esa rabia visceral de la gente que tiene hoy en día en nuestro país. Gracias. Sobre la parte de cómo lidiar con la gente cuando sales a hacer política en la calle. Aquí lo más recomendable es que la gente no vaya individual o por parejas. Hay que intentar buscar armar grupos, poner mesas, buscar recorridos donde pueda haber cierto volumen de protección para que no haya problemas. Y cuando uno sale a la calle con un cartel político a defender, tiene que estar abierto a la crítica porque va a ocurrir. Tiene que estar abierto al ataque porque va a pasar. Y saber que muchas veces los que te atacan lo que buscan es un escándalo y no entrar. Entonces, hay que concienciar muy bien a esos jóvenes que van a salir a la calle a hacer política de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué debemos hacer, qué nos vamos a encontrar y si ocurre esto, cuáles son las opciones que tengo. No se le da el material para repartir y se le deja. Formación, ¿no? Hay que capacitar a los equipos políticos.
y que sepan muy bien que la calle puede ser un territorio hostil. Puede ser un territorio hostil. Entonces, eso es importante. Después, sobre el oficialismo o la polarización y las grandes tendencias que condicionan el panorama político y es difícil romperlo, bueno, yo conozco Colombia, he estado allí, estuve en el 2015 trabajando y estuve a esto de que mi equipo dirigiera una campaña presidencial con un político importante de vuestro país, al cual le tengo aprecio, lo poco que le conozco y me parece un tipo interesante. Y le pasó un poco lo que decías tú en la pregunta, ¿no? Pues al final, cuando intentas hacer política de verdad y plantear ideas y debates de fondo, no eres efectivo y te diluyes como un azucarillo. Ese es el riesgo. Para eso está la gente que nos dedicamos a esto. Tienes que intentar entender a tu sociedad, cómo están las cartas sobre la mesa. Oye, hay polarización, hay dos tendencias, pasa esto. ¿Cómo rompo eso? Y esto no tiene una respuesta única. Esto lo que hay que hacer es un buen trabajo de investigación social y después un buen plan estratégico. Porque esa polarización supone una desventaja, pero también puede suponer una oportunidad. Mirad el ejemplo de Bukele, que lo mencionábamos antes, o Macron en Francia. Son outsiders. Hace 20 años, hace 30 años era impensable que un outsider llegara a donde llegan hoy. O sea, Bukele entra contra los dos partidos tradicionales e impone un enmarcado con el que domina la campaña, construyéndolo con las palabras adecuadas. La frase fue, que devuelvan lo robado. ¿Qué hicieron los dos partidos tradicionales? Yo no he robado, yo tampoco, tú has robado más, tú has sido más ladrón, tú no sé qué, tú no sé cuánto, Esa pelea de la polarización dominante, ¿a quién subió? A Bukele. Se puede hacer, pero hay que trabajo, metodología y formación, investigar bien a la sociedad, saber qué sienten, qué piensan, qué sienten y qué necesitan. Y a partir de ahí, luego está el trabajo y el talento de encontrar esa necesidad, ¿no? Muchas veces esa polarización lo que genera es, estoy cansado, quiero algo nuevo. Y ahí es donde puede entrar esa tercera vía. Pero no puede comunicar como una tercera vía aburrida. Hay que ser atractivo. Hay que ser atractivo. Sebastián en el chat dice que muchas gracias por abrir el panorama. De hecho, es lo que más me preocupa, ¿no? Abrir el campo de pensamiento. Y no te preocupes. Se ha desconectado. Gracias a ti. Y tiene la mano levantada Amparo. Pues yo le respondo un poco a Jesús, complementando un poco lo que tú le habías dicho. Pues él está, no sé en qué ciudad está en Bogotá. Incluso tiene que saber que para cada sector de Bogotá tiene que ir con un discurso. Para cada, digamos, si voy para Simón Bolívar, bueno, voy a hablar de tales problemáticas que hay en Simón Bolívar, si voy a Patio Bonito. En cambio, si voy, no sé, a Suba, si voy a Usaquén, son otros tipos de problemáticas con los cuales debe, pues, justamente identificar la problemática y presentar pues, por lo menos una salida, una opción a esa necesidad problemática que se presenta en ese territorio, en esa zona, en ese barrio, en esa localidad. Con respecto a la polarización, que si Uribe, que si Petro, que si el que sea, tiene que, pues esto es para todos, lo digo desde mi perspectiva, más me corregirá usted, eso siempre va a existir. O sea, existió hace 100 años, existirá 100 años después, siempre habrá los extremos. Digamos que de hecho ese es el juego de la política, ¿no? Que habrá los más extremos reaccionarios, como habrá el centro y sus bifurcaciones ahí, digamos, en cuanto a ideología, en cuanto a lo que pretenden cada sector, cada extremo. Digamos, por ejemplo, si hablamos de Petro, así brevemente, Petro porque no ganó la primera en el 2018, porque era muy radical, porque era muy zurdo, porque era muy zurdo. ¿Por qué gana la segunda? Porque se hace un poco más al centro, tanto
discursivamente, ideológicamente no creo, Petro es de izquierda pura, pero sí discursivamente. Y gana también porque pues básicamente se coge un poco a los de derecha, o sea, está ahí con ellos. Entonces, el juego este, pienso yo que es como, o sea, los que vamos a trabajar en esto o los que vamos a estar dentro de la política, tenemos que comprender básicamente pues que ellos son así y no y básicamente el comentario de ay no, es que ellos son muy exagerados y estos personajes nefastos, eso es un comentario no político, eso es un comentario que no es un criterio político para definir a los políticos como son tanto Uribe como Petro. O sea, hay que entender las figuras políticas que son estos dos, independientemente de cuál seas, o si no eres de ninguno, y todas las figuras políticas. Ay, se corta un poco. No sé si soy yo el único que ha dejado de escuchar a Amparo. No, se cortó. Se cortó. Bueno, respondo mientras. Yo no voy a hacer el análisis político de lo que ocurre en Colombia, estoy intentando hacer análisis técnicos y porque además vosotros tenéis más información y más contexto que yo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo una perspectiva externa, fría y técnica. Vosotros tenéis contaminación. Por eso muchas veces los asesores externos aportamos un valor diferente, porque yo no tengo contaminación sobre la política de Colombia. Yo hace muchos años que trabajé allí, hace tiempo que no voy, y si alguien me contratase mañana, haría un análisis frío y técnico, y eso me permite un valor añadido sobre la gente que está contaminada por el contexto. Con respecto a lo que dice Amparo de la polarización, que existe y va a existir, generalmente sí, pero no siempre. O sea, yo estoy de acuerdo que generalmente los dos partidos que van arriba suelen jugar a contra B y se retroalimentan porque les interesa. Pero a veces hay otras elecciones donde hay más partidos en liza, ¿no? Yo trabajé en las panameñas de 2014 y al final hubo vuelcos, al final 5 partidos, 4 metidos arriba en la pomada. También he trabajado en Ecuador, donde varios partidos han estado involucrados en el paso a primera vuelta que luego condiciona a todo. Es decir, es más complejo de solo una polarización A y B. En España, por ejemplo, esa polarización con el movimiento 15M y la crisis y la corrupción que había en el país se fragmenta y hemos estado varias elecciones donde había 4 opciones políticas con riesgo de poder estar por arriba las 4. Después eso en España, por ejemplo, el bipartidismo tradicional volvió y ahora dentro de ese bipartidismo tradicional está creciendo una tercera fuerza. Es decir, hay que saber leer la jugada en cada momento. Y sobre la otra cuestión que ha dicho al principio, de que si tú vas a una parte de Bogotá con un discurso y en otro barrio y en otra zona, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros trabajamos en la institución educativa LEF, cuando hacemos consultoría, trabajamos ya con unas herramientas sociológicas de microcirugía. Es decir, hacemos política por calles, por calles. Sabemos cuál es el perfil del votante en cada calle y cuáles son los mapas electorales que nos interesan. Y a la hora de invertir dinero para poner carteles, para hacer política de calle, como hablábamos antes, para hacer mítines, todo eso está estudiado, todo eso se estudia. Entonces, esa microcirugía electoral a nivel profesional, que es algo que nosotros enseñamos en el máster, es algo sobre lo que hay que trabajar y que yo entiendo que en los primeros ámbitos de la política, en las primeras líneas, en el ámbito municipal, suele haber menos presupuesto, pero afortunadamente eso está cambiando. O sea, hace 10 años, para unas elecciones municipales, no te contrataba nadie para esto y ahora sí, en cualquier país, porque gracias al desarrollo tecnológico se van abaratando los costos. Entonces sí que os recomiendo que si vais a trabajar en elecciones y tenéis algún presupuesto a vuestro cargo, si tenéis $1, invertidlo en investigación, porque eso te va a permitir saber qué decir, a quién y dónde. El resto es hacer así y ver por dónde sopla el viento. Paula, ¿repites?
Sí, yo solo quería como agregar un poquito más, digamos que para todos, teniendo en cuenta, pues digamos que las herramientas que tú nos diste y con base a lo que estaba hablando el compañero, yo creo que es importante, pues para todos los que estamos aquí y que somos candidatos, tener en cuenta eso que mencionaba el profe y es lo de ser diferente a los demás, no caer como en el mismo juego y entender el contexto sociocultural que tiene cada persona, ¿sí? Porque digamos que muchas personas crean su ideología política, pues con base a lo que han vivido o lo que han escuchado o las tradiciones familiares y demás. Entonces yo creo que no es llegar allá a decir, tú eres de izquierda, yo también, entonces vota por mí, o tú eres de derecha, yo también, vota por mí, no, sino plantearles qué es lo diferente, qué les proponemos y qué queremos hacer y va a ser ese cambio por el cual, pues nosotros, cuál es nuestra habilidad, sí, fortaleza. ¿Por qué? Porque pues todos los partidos políticos tienen debilidades, ¿sí? Entonces Sí. es tener en cuenta esas debilidades, cómo han afectado esas debilidades, digamos, a las personas a las que queremos llegar y qué les proponemos como fortaleza para cambiar eso, ¿sí? Porque es cambiar realidades, no volver a lo mismo de siempre, sino es cambiar esas realidades que tienen y ya, yo creo que eso es lo importante. Y hacerlo trabajando, porque la teoría está muy bien, pero luego hay que coger pico y pala, como decimos aquí, y trabajar todos los días en diseñar tus planes, tus propuestas, tu política. Mirad, en el largo plazo, disciplina gana a talento. En el largo plazo, disciplina gana a talento. Son raros las figuras como Messi y Cristiano Ronaldo. Son raras, porque ellos tienen talento y trabajan duro y han estado marcando el fútbol durante 15 años, pero son dos personas de no sé cuántos miles de millones hay en el mundo. En el largo plazo, disciplina gana talento. Y oye, si de aquí en adelante necesitáis cualquier cosa a nivel formación o a nivel consultoría, ya sabéis que en la institución educativa LEV estamos a vuestro servicio y sé que vais a continuar con más ponentes. Por mi parte, mira, comparto una pantalla para deciros, la pantalla para deciros una cosa en 2 segundos. Que es daros las gracias. Muchas gracias a Kevin y a Más Jóvenes en Política por la invitación. Para mí ha sido un auténtico placer. Espero que os lo hayáis pasado casi tan bien como yo. Ahí tenéis mi contacto, la web de Aleph, quedo a vuestra disposición y de verdad, en lo que os pueda ayudar, pues quedamos a la orden. Muchas gracias por la invitación y a vuestra disposición. No, muchísimas gracias a ti, Eduardo, muchísimas gracias también a los candidatos que se conectaron también hasta finalizar y aclarar sus dudas. Hay algo para el cierre que comprendemos muy bien y es el privilegio tan grande que tenemos de recibir educación, de formarnos y que este privilegio lo transformemos en soluciones, que este privilegio lo transformemos en algo tangible, no solo para nosotros, sino para cada uno de los procesos personales. Y un espacio tan valioso como este, lo que más hace es romper techos mentales que muchos de nosotros tenemos. Que hoy nos podamos formar con perfiles tan grandes como el de Eduardo, con una alianza como la institución educativa LEF, lo único que demuestra es que es posible si lo hacemos con constancia, si lo hacemos con propósito y más importante, que creamos en cada uno de nosotros y que creamos en este proceso. Desde Más Jóvenes en Política nos esmeramos de verdad por entregarles a ustedes siempre la mejor formación, que siempre tengamos las mejores herramientas para educarnos, porque sabemos que la educación es ese motor trascendental y fundamental para transformar absolutamente cualquier realidad. Entonces es por eso que hacemos esto, no es más, y agradecerles y agradecerte nuevamente a ti, Eduardo, y estamos siempre abiertos a colaborar y a seguir brindando estos espacios. Gracias a vosotros, de verdad que ha sido un placer y enhorabuena por la iniciativa y espero que continúe y con mucho éxito. Claro que sí. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Hasta luego.